Prem Rawat conversa con Mr. G. Segunda parte. Prem Rawat en Londres, Reino Unido. Hay una línea común en el comportamiento humano, ¿verdad? Pero ¿no te parece que también influye el ambiente que nos rodea, la historia, la cultura y todas estas extrañas chaquetas que nos han colocado desde el nacimiento? Y que en su mayor parte son muy difíciles de quitar, porque claro que los que viven en la parte alta de la colina miran a los que viven abajo y se sienten separados. Y los que viven en una isla miran a los de tierra firme como diferentes. Por ejemplo, tú has viajado por todo el mundo y alguien que no ha viajado por el mundo no puede ver más allá de las divisiones. Seguro que cuando vas a zonas de conflicto dices, aquí estamos, en esta ciudad, y esta gente no se habla con los de allá, y estas personas dicen que aquellos son así, y estas dicen que aquellos son asá, y esto lo he visto por todas partes. Pero para ellos ese conflicto y diferencia de opiniones es algo muy real y no tienen esa visión global que tú has tenido. Entonces, ¿cómo integras la idea de paz a su situación en particular para que se pueda llegar a algún tipo de solución positiva? Bueno, seguro que nadie diría que una institución correccional es el lugar apropiado para sentirse inspirado. Más bien yo diría que es para despertarte por la mañana y sentirte totalmente inútil. Estar en ese lugar sin ningún horizonte y de donde no vas a salir en 10 u 11 años, y ahí estás. Y esto es lo que tienes que hacer, y si tienes un anhelo ya lo puedes ir olvidando. Esto eres ahora, un número, y cuando lo oigas, responde, estas son las barras de tu celda, y deja de ser humano ya. Sé lo que te digamos que seas. Y en estas circunstancias, ¿cómo pueden estas personas encontrar la esperanza? Yo creo que yo personalmente estuve trabajando mucho en prisiones, dando cursos de redacción creativa y colaboré en un programa de Radio 4 de la BBC y visitábamos instituciones correccionales de toda Inglaterra, hablando con los reclusos. Y fue muy interesante. Algunos escribían poesías sencillas como aquí estoy tras las rejas y no veo ni las tejas, o cosas parecidas. Pero conocí a uno que escribió un poema muy peculiar llamado El día que murió mi libertad. Y cada frase antes del estribillo era muy divertida. Decía, no tengo que preocuparme del alquiler, ni del dinero, ni de esto, ni de aquello. Y me dan galletas gratis cada día, desde el día en que murió mi libertad. Y cada verso enumeraba las cosas que ocurren en prisión. Ahí te das cuenta que juntas a un grupo de gente bajo las circunstancias más extremas. Te aseguro que yo no podría soportarlo. Era odioso estar allí, oír el ruido de las llaves. Odiaba tener que pedir permiso. Estabas haciendo un taller y tenías que pedir permiso para ir al baño. Y abrían una puerta bajo llave y otra para llevarte allí. Y luego te encerraban en el baño. Me encerraron y yo estaba adentro, golpeando a la puerta para que me dejaran salir. Y esos muchachos tienen que vivir ahí bajo ciertas normas. Y esa es la condición humana, sabiendo que hay que vivir bajo ciertas reglas. Dentro de ellas se encuentran cierto grado de humanidad y también de inhumanidad. Esto es lo sorprendente. El programa de educación para la paz está en marcha ya en 6 continentes. Y una de las cosas más asombrosas
es que aquellos que han participado en este programa se esfuerzan por comprender en qué consiste esa esperanza y poder así continuar con su vida. Tienen el porcentaje más bajo de reincidencia. Y es porque de verdad encuentran la esperanza. Hay quien dice, estoy en prisión y puedo prever que mis hijos seguirán mi mismo camino. ¿Podrías asegurarte de que asistan a este programa de educación para la paz? Demuestran que tienen una esperanza real. Porque esa esperanza nace dentro y nadie te la puede quitar. Nadie. Como dijo aquel recluso, tenemos el poder de escribir nuestra propia historia. Y es cierto. Ciertamente, podemos escribir nuestra propia historia. El día que nos rendimos es también el día que nos perdemos en el océano de preguntas. Y las preguntas no cesarán. Y dirás, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Y luego aparece el de siempre que te dice, ¿sabes lo que te pasa? Que es tu karma, es tu esto, aquello. Todas estas explicaciones. Y yo digo, no. Porque tienes el poder de escribir tu propia historia. Escríbela. Escribe tu propia historia. Y tu historia no necesita alfabeto. Se puede escribir sin tinta y en un papel que no es de pulpa de madera, pues es tu corazón. Tu comprensión se vuelve la tinta y tu corazón el papel. Y tu comprensión es la emoción que te permite empezar a escribir. ¿Y quién lo leerá? Nadie, excepto tú. Y eso es la bendición más grande. Cuando comprendes ese poder que tienes, el poder de escribir tu propia historia. Bueno, trataré de personalizar esto un poco. Sí. Uno de los primeros seminarios que llevé a cabo en una prisión consistía en que aprendieran a redactar. Y había un preso en esta clase que me llamó la atención. Era un centro de detención juvenil, así que la edad promedio era de 18 años. Entre los presos en mi clase, reconocí a uno por las fotos de los periódicos en los que hablaban del crimen que había cometido 1 año o 2 atrás. Había matado a un primo de un amigo mío. Y me quedé sentado ahí mirándole a los ojos. Fue uno de esos momentos de conflicto. Recuerdo estar ahí sentado, mirándole a los ojos, pensando, así que tú eres el tipo que hizo aquello. Eres ese tipo y no conocí al primo de mi amigo, pero sí sé el dolor que le causó a mi amigo. Y fue muy duro. Incluso tuve pesadillas al regresar a mi casa. Acabé por decirme a mí mismo, bueno, si yo de verdad creo en la rehabilitación y en que todos tienen derecho a ella, tengo que dejar a un lado mis juicios morales y seguir siendo un simple poeta. Tengo que dejar de lado las preguntas, como tú decías, y centrarme en que esta persona se merece la rehabilitación, al igual que todos los demás. ¿Te sientes tú así, en esa situación, cuando ves a alguien que ha cometido un crimen repugnante y horrible? Porque estás ahí con alguien que a lo mejor ha asesinado a varias personas, así que inevitablemente Sí, por supuesto. vas a tener una sensación de estar en peligro.
¿Y cómo lo superas? ¿Cómo ofreces unas ideas sobre la paz, pero si te toca de cerca algo que una persona que te escucha ha hecho y tiene relación con algo que has visto o has experimentado en el pasado? ¿Tendrías que cambiar tu forma de pensar? Veamos. En primer lugar, la persona que cometió el acto horrible lo hizo porque no sabía que podía escribir su propia historia. Él pensaba, esto es así y así tiene que ser. Está claro que el mundo está contra mí. Y cuando voy a las cárceles, la gente me dice, si hubiera sabido antes lo que sé ahora, no estaría aquí. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Cuántas personas crees que están en la cárcel hoy en día que dirían algo parecido? Si hubiera sabido esto antes, ahora no estaría aquí. ¿Cuántos dirías? Muchos dirían eso. Pero, Bueno, por lo bajo. Digamos una cifra moderada. Digamos que 1 millón tal vez lo dirían. sí, Y de ellos supongamos que 250.000 lo dirían de verdad. Eso es 1/4 de millón. sí. Pero es una cifra enorme. Lo que pasa es que hay millones y millones y millones de personas encarceladas y que serán encarceladas. ¿Cómo les vamos a educar? Porque muchos jueces lo que dicen es, Sí, vamos a asustarles. no funciona. Eso no funciona. Porque lo que llevan visto es mucho peor que lo que el juez puede llegar a imaginar. Por eso, todo se reduce a lo mismo. Que como no sabemos quiénes somos, estamos luchando y en el juego de la soga somos la soga. A veces nos tiran hacia un lado y otras para el otro. Y ya sea que vaya hacia el lado bueno o el malo, Sí, cada vez la cuerda se estira más y más. ¿Cuándo llegará el momento en que nuestra sociedad diga con sinceridad, demos una oportunidad a la paz? ¿Cuándo? ¿Qué dimensión tiene que tener el desastre para que lleguemos a decir, por el amor de Dios, llevamos intentando esto de la guerra desde eternamente. unos cuantos miles de años, tal vez? Y la verdad, no parece haber dado muy buenos resultados. Tras cada guerra hay un montón de problemas insuperables. Incluso si es una guerra de 70 días y que digamos que ha sido un ataque quirúrgico por aquí o por allá, las consecuencias no cesan. Así que, ¿deberíamos dar una oportunidad a la paz, tal vez? Y es entonces que las cosas empezarán a cambiar. Pero volviendo a tu pregunta, supongamos que hay una persona sentada ahí y tal vez él ha asesinado a mi mejor amigo. Le ha matado fríamente por dinero. De hecho, una vez fui a un país que no diré su nombre. Íbamos con mi primera hijita, tenía pocos meses, y estábamos haciendo turismo y queríamos visitar un cierto lugar. Por lo visto no fue una buena idea, porque de repente aparece un tipo con un revólver y nos dice, venga, dadme todas las joyas. Y se llevó las cámaras también y nos hizo ponernos de cara a la pared. Y no fue una situación fácil porque teníamos a nuestro bebé. Y estaba también mi esposa y algunos amigos. Finalmente dijo, os podéis ir. Y así lo hicimos.
Recuerdo el rostro de esta persona, y eso que lo llevaba medio tapado. Solo le podía ver los ojos. Y te diré algo. Nos volvimos a nuestro hotel, nos sentamos en el salón, y lo primero que hicimos fue sentirnos agradecidos por seguir vivos. Sí. Y ahora, después de tantos años, ¿qué le voy a decir? Oh, claro, tú lo necesitas más que yo, así que estaba bien lo que hiciste. No, no estaba bien de ninguna forma. Estuvo muy, pero que muy mal. ¿Pero qué hago? ¿Le digo que lo hizo mal? Eso él ya lo sabe. Sí. O más bien le debería decir, mira, necesitas cambiar tu vida. No vas a ningún lado así. Esto no está bien. De hecho, hay una historia que le ocurrió de verdad a una persona. Sí. Había una persona que trabajaba de vendedor de puerta en puerta y tenía una mochila. Y en la mochila llevaba algunos folios con mis charlas y algún que otro vídeo. Iba de puerta en puerta y de repente se dio cuenta de que le faltaba la mochila. Y tenía todo en esa mochila, así que se fue a buscarla. Y fue buscando por ese barrio que era ciertamente peligroso. Y por fin vio a una persona con la mochila y resulta que estaba leyendo los papeles. Así que el vendedor le dijo, oye, esa mochila es mía. Me la has robado. Y el ladrón le dijo, es el mejor robo que he hecho en mi vida. Tenemos que comprender que la gente puede cambiar. Puede cambiar, siempre y cuando esta sociedad comprenda. Porque vamos a ver, ¿quién dirige esta sociedad? No tengo idea. Es una buena pregunta. Es como esa historia de que había una multitud de personas caminando y alguien preguntó a los últimos, ¿a dónde vais? No sabemos, seguimos a los de delante. Y se fue a preguntar a los de delante y les dijo, ¿a dónde lleváis a todos? No sabemos. Nos están siguiendo y no sabemos dónde vamos. ¿Quién es un seguidor? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién comprende a los seres humanos? No tenemos respeto por los seres humanos. Esta es la sociedad que hemos creado. ¿Qué significa un ser humano? Nada. Nada en absoluto. ¿No piensas igual que yo? Pues te mato. ¿No piensas igual que yo? Pues te mato. ¿No crees en mi Dios? Te mato. ¿No te pareces a mí? Te mato. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Es asombroso el mundo en que vivimos. No tiene nada de maravilloso, está muy mal. ¿Y qué está bien? Sentir paz, comprender tu dignidad, comprender que tienes el poder de escribir tu propia historia. Y esa frase no es mía. La dijo un recluso. Y esa es otra cosa que llama mi atención. Es el modo en que nos menospreciamos a nosotros mismos y sin embargo valoramos aquellas cosas que son reflejos de la naturaleza. Con ocasión del jubileo de la reina, pusieron un documental sobre los diamantes y decían, este diamante es muy inusual y este otro es perfecto, sin defecto, dijeron. Y luego se pusieron a explicar cómo un diamante es carbón que ha sido comprimido durante cientos de miles de millones de años. Y que si esto y que si aquello, y me quedé pensando, quizá en 1.000 millones de años todos seremos diamantes, todos. Y allí estaremos, negros, blancos, musulmanes, judíos, cristianos, hindúes, budistas, todos comprimidos. Y parece que sea la única forma en que consideremos que tenemos algún valor. Lo mismo pasa cuando contemplamos un cuadro de Van Gogh de girasoles
Van Gogh pintó estos girasoles, qué bello. O un cuadro de Da Vinci, la Mona Lisa, vaya. Imagino que si alguien que se pareciese a la Mona Lisa se sentara ahí, la gente le diría por favor que se apartara. Crecen los girasoles y nadie los mira con el mismo asombro y admiración que cuando contemplan un cuadro de Van Gogh o un huevo de Fabergé. Si alguien trae un huevo de verdad, no sabemos cómo crear un huevo de verdad, solo la gallina lo sabe. Y si alguien te trae uno, dices, ese no me interesa, quiero el que ha sido creado. ¿Entiendes? Por eso es muy fácil distraerse con lo trivial. Y lo trivial se va haciendo más y más real e importante hasta el punto en que alguien te robe o mate por las cosas que piensan que tú tienes. Supongo que eso ocurre porque se piensa que teniendo esos objetos se sentirán felices y satisfechos. Estaban insatisfechos antes de robarte y probablemente lo estén después de hacerlo porque estarán con miedo de que alguien les robe a ellos lo que te robaron a ti. Exactamente. Es un mundo extraño. Explícame qué es exactamente el Día Mundial de la Paz. Bien, el Día Mundial de la Paz no es más que un reconocimiento más dirigido a que las personas comprendan la importancia de la paz. Sí. Yo creo que debería ser cada día, pero bueno, al menos por un día, que la gente se una y se pregunte, veamos, ¿qué he hecho hoy por la paz? ¿Y hoy qué hemos hecho por la paz? Y que se reconozca su importancia. Y cualquier cosa que nos lo recuerde es válido. Nos lo debemos recordar cada día. Ciertamente, cada día. La importancia de la paz. Y cómo sin paz ya vemos cómo termina la sociedad. Hablemos de lo que hablemos. La economía, por ejemplo, está derrumbándose. Estaba pensando en ello. Ves películas y si ponen alguna escena subida de tono, entonces dicen, hay que tener 18 años para poder verlo. Si tienes menos, no lo puedes ver. O 20 o 21 años según donde sea. Y pensé, sí, pero luego se llevan a estos jóvenes y los llevan a la guerra. Y eso sí que es para todos los públicos, parece ser. La violencia es más aceptable que el sexo. Sí, me refiero incluso a las películas de violencia. Pero es así, llevan a chicos inocentes que nunca antes habían visto este nivel de violencia. Y así, sin más, los ponen en un escenario real. O sea, una guerra donde se mata a personas. Y no es ningún videojuego. Y los reclutan diciendo, si se te da bien este juego, se te dará bien este otro. Sí. Vamos, apúntate al ejército. Y no estás disparando a un señor Magoo de los dibujos animados. Estas son personas reales y que tienen hijos y esposas y los ves llorando y te preguntas, vaya, ¿eso lo hice yo? Vaya trauma, vaya shock. Y el tejido mismo de la sociedad se está rompiendo. Porque no comprendemos los componentes de ese tejido. Para estar en armonía con tu vecino, la paz es algo importante. Es el pegamento. Y será lo único que lo hará posible. Comprenderlo es un paso adelante. Y la paz tiene que ser enfatizada en nuestra sociedad. Y por eso el Día Mundial de la Paz. Pero si estas cosas no son importantes en nuestra sociedad, entonces su tejido se resquebrajará. Este es otro asunto del que quería hablar. Cuando estuvimos en las cámaras del Parlamento británico, habló una persona sobre la rehabilitación de los soldados. Los veteranos, sí. Este es otro factor realmente subestimado. El trauma psicológico que traen consigo los soldados por haber matado, por haber estado en una guerra. Y hacemos grandes desfiles con cambios de guardia y con bastones de mando y saludos. Y nos encanta verlo, decimos, qué bonito. Pero no nos fijamos en que estos que desfilan serán los futuros drogadictos, personas sin hogar o adictos al crack que tendrá la sociedad. Él es un excombatiente
y golpeaba a su mujer, todo este tipo de cosas. De esto no se suele hablar. También quería preguntarte sobre lo siguiente. Hablamos de la paz a gran escala. ¿Qué pasó con la paz en el hogar? La violencia doméstica es un gran problema. Y yo diría que solo en los últimos 2 años se ha empezado a convertir en tema actual de debate. Pero es lógico que si no hay paz en el hogar y los hijos tampoco tienen paz, que difundan la violencia. No creo mucho en la paz mundial, pero sí que creo fervientemente en la paz personal. La paz empieza en cada individuo. Y claro, en el hogar. Los miembros de ese hogar tienen que sentir paz. ¿Y qué ocasiona la violencia doméstica? ¿Qué ocasiona la frustración? ¿Qué es lo que crea los problemas? Hay elementos que provocan estas cosas que son totalmente ridículos.